Bendito sea Dios. Vea, hoy es 7 de septiembre del año del Señor 2021. Estamos en la quinta clase del curso de Introducción al Derecho. Estoy con 30 estudiantes conectados y estoy con 20 en presencial, muy lúdicos especialmente. Nuestro curso supera los 50. Yo les envié las listas al WhatsApp. En las listas del WhatsApp, unos están en el D1TA y otros están en el D1TV. ¿De acuerdo? Pero esa situación están en este curso. Para ese efecto es muy importante que ustedes se matriculen en el ABA en el D1TA solo, porque el D1TV no está activado. ¿De acuerdo? No vayan a poner allá nada, que allá no hay nada. Les estaba hablando del examen. Comenzó pues para arriba. El examen está centrado en fundamentos teóricos y básicos a partir de un argumento y la manera como ustedes resuelven ese argumento. No es un examen duro, o sea, nunca habrá ahí una situación que usted no conozca, que usted no reconozca. De todas formas, yo los estoy acompañando. Si hay necesidad de abrir el enlace, la plataforma lo abrimos. Los estoy acompañando. Entonces, el examen comienza a la 1. Se extiende hasta las 3. A las 3 lo cierro. Cuando se cierra, otra cosa, yo no les puedo dar tiempo ahí. Ya como quedó temporizado, yo lo pongo antes. Ahí es decir, profe, nos faltan 2, danos 10 minutos. No puedo. Está temporizado para que sepan. ¿Sí? Temporizado es que yo le propongo un tiempo de 1 a 3. Dime. Cuando uno está haciendo el examen y lo termina, evidentemente le sale enviar. Pero si uno no lo ha terminado y se cierra, se envía automáticamente lo que uno lleve ahí. Sí, sí. Y quedó incluso resuelto ya. Ya quedó resuelto y a usted le da la nota. Él mismo le da la nota. Espero que sean buenas. Ya. Bueno. La idea es que a las 3, yo no les prometo que les pueda devolver el texto con las correcciones, porque a veces no es por uno, sino porque ese sistema no los devuelve, sino después. Pero usted sí puede ver las correcciones. Nos podríamos encontrar unos 15 minutos para mirar cómo les fue, porque eso es mejor de una vez, ¿no? ¿Un antes y un después? Sí, mira, no, el antes no y no el después. Cuando ya ustedes ven, mira, me fue así, esto, profe, ¿por qué no era esta? Pero yo estaba segura. Bueno, ahí aclaramos. Y si hay alguna cosa que recombinar, porque también, pues uno no es omnipotente, ni mucho menos, ¿cierto? De pronto, algo que aclarar de mi parte, tengo una plena seguridad que lo hacemos. ¿Listo? Ese día del examen, ya tendríamos el 21%. Esa misma semana les envío las notas del 9% en un archivo Excel. Y entonces, ¿cuáles entran? Las que decía ahora el compañero. El dilema, que ya se cerró, y los casos, que ustedes eligen uno de los 3. Y entonces, ahí tienen. Esos 2 son fundamentales para calificar el 9%, porque yo les había puesto el documental, ¿se acuerdan? Sí. Pero el documental está ¿para cuándo? Al 15. No, entonces sí les entran 3, claro. Les entran 3 porque las notas de este curso se ponen el 20. Yo las voy a poner el 20. El 20 es lunes. Entonces sí les entran las 3. El dilema, los casos y el dilema. Lo del sílabus es una cosa de honor que yo les pedí. Yo tengo que dar cuenta que los estudiantes vieron el programa. Uno como se va a entrar a un programa sin conocerlo. ¿Sí? Así sea fantaseando pues de poner cosas ahí, ¿no? Pero yo espero que los pusieron reales. Y ahí están ya las cosas. ¿Listo? Entonces para el 20 están expuestas las notas.
Manuel Enrique, el 20 es día de San Eustaquio, entonces eso está malversado ese día, entonces pilas pues con el asunto. ¿Listo? Profe, ese don Eustaquio, ¿qué fue lo que hizo? Profe, disculpe, profe, es que yo tengo una pregunta. Es que realmente he intentado hacer pues lo de la casuística, ¿cierto? Sí. Pero realmente no he podido entender, o sea, no sé si es que no, o sea, no me entra, pero no he podido entender y le agradecería si me podría explicar una última vez ese tema para poder subir ese trabajo. Pero a ver, María Camila, no, puede ser el caso también de ustedes, vamos a aprender. María Camila, ¿qué es lo que tú no tienes claro? Y con mucho gusto aquí, con estos aquí, que sobre todo con aquella compañía de aquel lado, vamos a bregar a organizar. Bien puedes. Que en la casuística, para uno de los casos, o sea, uno de los casos que yo escoja, hay que hacerle un paso a paso, ¿cierto? Pero yo todavía no entiendo cómo tengo que aplicarlo, porque he tenido conversaciones con varios compañeros y todos entramos como en un conflicto y no llegamos a qué realmente qué es lo que se debe hacer con Bueno, esos pasos. María Camila, elige con quién hablar, porque si uno cuando va a hablar de estas cosas, no es el que más habla, sino el más versado en el asunto. Y aquí está tu profesor que te explica. A veces buscan a gente, a las señoras que ayudan aquí, al portero de abajo, que no está muy ilustrado en este asunto y no te va a dar razón. Yo con mucho gusto siempre le respondo. Nadie puede decir que después de haberme pedido una explicación no se la doy. Pero vamos a proponerlo de Camila, María Camila, porque a todos nos va a servir esto. Ay, sí, profe, yo también le agradezco porque tengo algunas dudas con eso. Bueno, hay un método en derecho, un método que se llama la casuística. La casuística es un método en derecho fundamental y asertivo. Pero la casuística no solamente es decir, vamos a estudiar un caso y que el estudio de caso sea solamente la lectura y que el estudio de caso sea solamente la presentación de ese caso. Porque usted va a ver y si abre en internet y mira, eso, hay mucho de eso. Te presentan el caso, te presentan una pequeña deliberación del caso y ya una solución del caso. Y nada hicieron con ese asunto. Sin embargo, yo les presenté fue un análisis de casuística. O sea que ahí dentro hay varios métodos. ¿Cuál método? La casuística como presentación de caso. Pero está el método analítico. Seguramente ustedes han escuchado mucho del método analítico porque el método analítico está muy emparentado con el método empírico, el método científico. Para efectos del derecho no hablamos de método científico, sino método empírico, pero eso lo veremos después. En este momento, para este curso es muy importante que el análisis de caso esté fundamentado con el método analítico. Yo le pregunto, entonces, según como el último entendido, uno toma referencia de una sola dupla, ¿cierto? Con esa sola dupla. Atención, atención, Esteban. Usted puede coger una sola dupla. Sí. ¿Quién se enreda más? El que las coja todas. Sí. Pues usted en base a esa sola dupla, con base le relaciona la canción. Sí, claro que sí, pero ustedes tienen que tener en cuenta también otra cosa. Que a un caso de esos, meterle todas esas duplas no le caben. Pero sí habrían unas exactas para cada uno. Profe, Pero usted no puede pensar en duplas antes del problema. profe, Entonces, perdón un minutico. Entonces, el análisis de caso entra con verbos en infinitivo. Ojo pues. Primer verbo, identificar. ¿Qué es lo que va a identificar? Un problema. No es a comentar el caso, no es hacer narrativas del caso, no. Usted va a identificar
un problema. Está narrado, se identifica el problema. Si ya lo hubieran hecho, entro en un caso de esos, pero como no lo han hecho. Hay que tener cuidado, perdón, hay que tener cuidado, porque es que los tres problemas son tres problemas distintos. Son distintos. ¿Cuál es el problema? Pilas. Segundo, no está un muchacho que me llama como a las 11 de la noche, profe. Oiga, uno ahí ya. Oiga, listo. ¿Cuál es el problema? ¿Problema qué? Ahí hay un problema. Perdón, un problema. Y un problema del orden moral o del orden del derecho, del orden de la norma o del orden procedimental. Dime, Manuel. No, profe, yo le cuento una cosa, pues yo cogí de los tres y le cuento, yo en el primer caso cuando me puse a analizar el problema, resulta que es que usted en una misma situación le pueden resultar varios problemas. Sí. ¿Sí o no? Porque puede estar el problema desde el punto de vista moral y ético. Puede estar el problema desde el punto de vista del positivismo, ¿cierto? Sí. O puede estar el problema también desde el punto de vista de la resolución jurídica, ¿cierto? Entonces, si uno se pone a discutir entre 5 personas el mismo caso, puede que cada uno encuentre un problema distinto. Yo cogí y escribí los problemas que vi primero, ¿cierto? Yo cogí el caso X. Va, yo aquí veo este problema y veo este problema, ¿cierto? Pero para yo poder hacer el ejercicio que usted me está pidiendo, tengo que escoger uno. Porque recuerde que usted le dice a uno, primero, escoja un problema. Y uno tiene que entender que una situación puede tener 2, 3, 4, 5, 10 problemas, depende del analizador, ¿cierto? De lo que su inteligibilidad le diga a uno acerca de la historia que usted le está contando a uno, que fue la que usted puso. Entonces, uno puede encontrar primero varios problemas, pero para yo poder seguir avanzando, como primero hay que buscar el problema y después buscarle ¿cómo es que ese es el segundo punto, profe? Se me fue la palabra. Caracterizaciones. Las caracterizaciones, correcto. Entonces ahí sí tengo que centrarme en uno solo, porque seguramente que en 2 o 3 problemas cada uno las caracterizaciones son diferentes. Ahí es donde uno no se puede dejar enredar, pienso yo. Y para colmo de males, después viene la otra que es más complicado, que es donde se juntan las dos, como cuando le dicen a uno que se juntan la pobreza y la necesidad para que se dé eso, ¿cierto? Ajá. No busquen a Manuel que les explique porque terrible, pues. Déjeme, pues, Manuel, explicarle el asunto. Entonces, eso fue lo que yo entendí. Bueno, déjeme, yo le voy a explicarles el asunto bien, Manuel. Usted sí lo comprendió, pero de pronto no se traten de confundir, es solamente un problema. ¿Qué es un problema? Yo lo expliqué al comienzo. Un problema es distinto a un dilema y distinto a un conflicto. Un problema es una situación que alternamente usted encontraría para resolver, ¿listo? Pero no hay que volverlos ideales, sino proponerlos. Hay lo siguiente. Un dilema sí tiene solución, pero es mala. Ya ustedes resolvieron un dilema. Es que ya el dilema se les dio resuelto. Ese dilema yo no los puse a resolver, eso está resuelto. Y les conté por qué se presentó ese dilema, ¿se acuerdan? Bueno, entonces miren, si usted identificó el problema, ese es su primer párrafo, ¿ya? El problema de este caso es 3, 4 líneas. No va a hacer narrativas ahí raras ni nada, no, 3, 4 líneas. El problema es este. Segundo paso, caracterizar. ¿Qué es? Los rasgos singularizadores. Ahí hay unas situaciones únicas. No es sino nombrarlas, solo nombrarlas. Las características de este problema son 2 puntos. Tercera. Hacer esas caracterizaciones a partir de un articulado, de una norma o de un pensamiento. No, del problema. El problema tiene varias características, pero usted no va a nombrar sino 2. Como les digo, 2 características para el asunto.
Las nombra y las describe. No es con delitos. No. Aquí en delitos no. Usted nombra dos características. El problema tiene dos características. Y después Profe, ¿y usted nos puede dar un ejemplo de características de Pero, X? estoy viendo tu foto. Solamente de ver tu foto, yo ya tengo características. Tienes el cabello tinturado, ¿ya? Tienes, yo puedo dar, tienes tales facciones, ya esas son características, porque son rasgos singularizadores de uno. En ese... Tienen que ser características, pues, por ejemplo, del sujeto. En este caso es para que ella me comprendiera que es lo que yo veo, pero usted tiene un problema. En este caso, puedo ver características. Pero por enésima vez te digo que esas características, pero esas características no te sirven para esto porque luego no tienes con qué compararlas. Bueno, ya la tomé. ¿Por qué te he dicho yo que esas no? Porque esas son ya no hay con qué compararlas porque las necesitas comparar. Tendrían que ser equivalentes. Pero fíjate que eso nos enreda más, entonces no las toques. Vea, supongamos. Pero usted no se las va a inventar, mire. Supongamos, vamos a coger el caso de la niña y el taxista. La niña y el taxista, la característica, pero esa no entra. ¿Sabes por qué no entraría? Es como las que dice él. Porque usted sí pudiera hacer un cálculo ahí. El señor tendría que estar muy mayor. Habría una controversia entre la edad del señor y la edad de la niña, pero fíjese que eso no sirve, porque son características de modo, tiempo y lugar que no son las que estamos pidiendo. De la edad yo sí puedo hacerlas. Por favor, céntrense. Estos problemas son serios. ¿Sí? Yo paro aquí para explicarles una cosita en ese orden. Hace poco yo acostumbro cuando estoy aquí en Medellín tomar café, no en cualquier parte, ni a tomar cualquier jugadura de café, eso no se toma, voy a tomar un café bien bueno, y aquí hay unos lugares muy buenos. Y aquí había un grupo de abogados, de los que comentan, que hablan, que me gané tantos, madre. Y en eso entró un hombre que siempre hemos reconocido mucho, un magistrado. Y entró con una persona joven. Ahí está el doctor con el pelado. Solo ese concepto, solo ese, ya todos ya lo tenemos aquí. No hubo otra enunciación. ¿Sí me entienden? Y ya eso quedó apostado ahí. ¿Sí me entienden lo que es la moral? Un simple enunciado se convirtió en un juicio, pero no era un juicio, era un enunciado. ¿Sí me entienden? Esas son las caracterizaciones. Recuerden que en el pensamiento de nosotros, seamos letrados o no seamos letrados, en nosotros operan situaciones de juicios y de raciocinios y de conceptos. Y eso es la lógica formal. Y para eso no hay que ir a estudiar, a ninguna escuela. Las abuelas antioqueñas, eso nunca fueron a la escuela y eso lo tenían claro. Conceptos, juicios y raciocinios. Entonces se vuelven en un punto de vista. Es un punto de vista. Cierto, ustedes pueden haber características subjetivas. Pues Sí, puede ver es que casi todas son subjetivas. de una forma, la puede ver de otra. Pero es que casi todas son subjetivas. Yo no puedo ver mis propias características del hecho. Claro. Cierto, no es que sean propias del hecho, pero yo las puedo ver Claro, de mi manera. Claro. Y estarían pensadas desde esa situacionalidad. ¿Sí? O sea que nosotros a toda hora estamos haciendo eso. Conceptos, juicios y raciocinios. Les puse ese ejemplo de la vida práctica. Por eso. Porque estamos haciéndolo a toda hora. Mira aquella como vino vestida. Ya. Hicimos. Ya eso, un comentario se volvió un juicio. ¿Cómo se convierte en un raciocinio? Ahí sí hay un paso. Pero no nos metamos en esa situación
que también la veremos en este curso, pero siempre es conceptos, juicios y raciocinios. Y siempre sigue así, así pesado, conceptos, juicios y raciocinios. Una vez les demostré aquí en clase cómo se pasa del término al concepto, ¿se acuerdan? Con el mango biche, con sal y limón. Que nosotros no tenemos propiedad para hablar de una cosa ácida, pero sabemos lo que provoca una cosa ácida, la información de la evocación en nuestro cerebro de una cosa ácida y cómo nos provoca. Las personas que un mal olor les da asco, incluso vomitan, es una información que está dada ahí. A mí me fascinaba, pero ya no hacen eso, los ejercicios de los estudiantes que entraban a medicina, que solamente el olor al formol pero ya no hacen esas prácticas, que en realidad, con todo respeto, me parecían salidas de tono. Porque son sensaciones que nosotros tenemos, y en esas sensaciones tenemos provocaciones, pero las provocaciones están aquí, no están en otra parte, aquí están informadas. Así sucede con los términos. Nosotros los términos los convertimos en conceptos. Voy a poner otro ejemplo que no tiene que ver nada con este, pero es un ejemplo de la practicidad de la vida. Cuando usted siente que alguien, usted, su persona, le llamó la atención a otra del sexo contrario, ¿sí? Usted percibe en sus ojos que a usted le gustó. Eso es de esta naturaleza humana. ¿Ya? No sé cuántos de ustedes se habrán enamorado, parece que no muchos, pero enamorarse de alguien, cuando uno se enamora de alguien, hay unas características especiales. Ese también pee, ese también tiene mocos, ese también tiene mucosa, usted se la traga. En un beso, ¿qué es un beso eso? ¿Qué es un beso? ¿Usted qué va a encontrar aquí besándose con la otra persona? Mínimo bacterias. Usted sabe. Usted las come. Ese es o afecto o también puede ser gusto. Cuando no hay eso, todo repela, todo da asco. ¿Sí? Bueno, ¿quién mueve esas cosas? Nadie. Están en mi intelecto. Porque los hombres y las mujeres tenemos unas potencias intelectuales. ¿Cuáles son? La memoria, la inteligencia y la voluntad. Para eso no hay que ir a la escuela. Para que usted tenga memoria, inteligencia y voluntad, eso lo tiene usted en los sitios donde se ha desarrollado y en los sitios donde imprimió carácter sus primeros 7 años de vida. Eso sí, pues eso es fundamental. Para la vida, eso es fundamental. Todo lo que te he hablado son características. Esas son las características. De esos casos hay características. Te voy a dar un proemio de esas características. Entre la niña y el taxista hay características. La niña tiene unas características, el señor tiene unas características. Pero hay un contexto que el caso te lo cuenta. Mira, el caso lo lacónico es, y el caso te muestra un contexto de un señor que viene por la 67 en Castilla, que son las 6:30, entre las 6:30 de la mañana, y una niña colegiala le pone la mano, como él lo nombra. Entonces, en ese caso, una característica del conductor puede ser el miedo. Es que porque sin duda. Él por el miedo que tuvo, ahí mismo... Sin duda es el miedo, pero usted no puede poner miedo ahí, sino tiene que explicarlo en el orden de la claro. El Señor hace claro. Él sí lo hace por miedo. ¿A qué le teme? A la ley, sino al contexto, no señor, al contexto. Claro, si el Señor en el contexto repela esa situación. Oiga, pero póngale cuidado, es que eso es de la vida práctica. Eso no, que yo lo utilice para esto, pero eso es de la vida práctica. El contexto. Ustedes con eso crean un contexto.
Pues bien, ese contexto es el de las características. Profesor, en un homicidio en determinado caso, una característica podría ser tomó justicia por su propia mano. Ese es un juicio. Profe, entonces una característica, por ejemplo, Eso, es un caso de un taxista. perdón, eso no es una característica, eso es un juicio. Eso. Profe, Sí. no podríamos nosotros aquí de casualidad resolver un caso, obviamente no lo que estamos, sino otro, para que lo... Pero mira, Yo creo, profesor, disculpe, yo creo que tenemos algún enredo, la mayoría en eso, algunos pues... perdón, Lady Nayibe, bien pueda. Del 1 al 6. Pues sí, lo que está hablando George en el salón es eso, que tenemos pues como algunas dudas. Por ejemplo, usted me dice que las características mías, por lo que ve en el contexto, son físicas, ¿cierto? Pero en el caso, digamos, el del ladronzuelo, podría ser que estaba drogado, podríamos encontrarlas en el mismo relato. Es que, sí, señora, es que solamente es en los relatos donde usted encuentra esas características. Sí, señor. Ah, ok, porque también podría ser que fue un delito menor, porque solo le robó el reloj y el celular. Aquí nadie le está pidiendo si son delitos mayores o menores. Usted proponga las características. Ok. Aquí no se puede enjuiciar. Salomé, ¿cómo está? Profe, hola, muy bien. Profe, yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, en el caso del taxista, podría ser que tiene una incidencia jurídica, una característica. Sí, pero como nosotros estamos empezando a estudiar derecho, nosotros no podemos comenzar a mirar incidencias jurídicas. Nosotros somos unos estudiantes de derecho que estamos viendo un caso y sobre ese caso se hierguen situaciones de moral y derecho, sabiendo de que hay una cosa que está mala y que por estar mala sabemos que son situaciones de moral y que son castigables, ¿cierto? Tan castigables que si ese señor sale de ese caso, o sea, no hace lo que pasó, ahí hay unas características que cambian y al cambiar se vuelven en derecho. Pero como nosotros no hemos hecho derecho penal, nosotros no nos vamos a meter en esas cosas. Nosotros lo que nos estamos metiendo hoy es que hay un caso con unas implicaciones. Esas implicaciones son características que suceden ahí, pero yo no voy a entrar a enjuiciar. ¿Quién soy yo para enjuiciar? Al señor que tan bobo ese viejo, ¿cómo le dio eso? Usted no enjuicie. Vea a esa niña que tan putinguis. Eso no es, aquí no vamos a enjuiciar. Nosotros lo que vamos a entrar es a situaciones del caso. Las características son situaciones del caso. ¿Sí? Situaciones. Nunca esperen que un caso se resuelve de igual manera. No busquen ejemplos para resolver los casos. Analicen. Para eso, ese es el asunto. Usted eligió dos características, pero no tienen que ser las de ella, la de ella y la de ella. Ustedes pueden elegir los 50 y tantos que están en este equipo, pueden sacar características distintas de ese caso y no están obrando mal. El problema es que usted logre con esas características describirlas, relacionarlas, compararlas, ¿ya? Esa es la situación. Bien pueda, Sebastián. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Hola. Profe, le cuento, yo ya había realizado el trabajo y, por ejemplo, en el punto 2 y en el punto 3, que es las características y la descripción de las características que usted dijo que lo podíamos unir, le voy a leer el párrafo para que usted me dé una opinión suya sobre lo que no me si le parece bien. No me pareciera porque eso no es... Pero es como más para servirle un ejemplo a los compañeros, porque veo que yo de característica puse justicia por mano propia y usted nos acaba de decir que no. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho que justicia por mano propia, no. Usted dijo que era una... Usted tiene que explicar las características. Eso parece como uno hablando con uno de la tribu Cherokee, pues, justicia por mano propia, pero yo como la ubico ahí, es que usted tiene que ubicarla. Yo la tengo ubicada, por eso la quería compartir. No, ubicado así de esa manera, no, hay que describirla, por eso las características se describen. Y el tercer paso es la descripción de las características. Estas situaciones así antes nos ayudan a disiparnos. Confíen en ustedes. Es que si ustedes a esta altura, usted no confía en su conocimiento, pues ¿cómo llegará usted
hacer una situación en carácter y fundamental. ¿Sí me entiende? Hay que confiar en lo que hacemos. No es que no confiemos en los conocimientos, sino que es que hay muchas dudas sobre cómo realizar el trabajo. Pues yo he tratado de explicárselas de muchas formas. María Moliner dice que una característica es un rasgo singularizador. Pero a mí no me parece que en un ejemplo de estos, todo mundo va a proponer ejemplos que pueden parecer todos distintos y discordes, y son válidos todos. ¿Ya? A mí me parece que la aprehensión de cada uno, después de haber leído, eso sí, si usted no ha leído los documentos de este curso, me parece absolutamente irresponsable que se pongan a hacer un trabajo de estos cuando no saben las definiciones de duplas, no saben de qué manera opera una dupla moral y una dupla jurídica. Entonces, en esto es muy importante mantener el sentido. Y cuando yo les digo en el análisis que al final hay que dar como una recomposición del análisis, o sea, bueno, ¿cómo solucionaría usted eso? En la niña no hay ninguna solución. En el segundo caso, tampoco. Y en el tercer caso, tampoco. Es su aprehensión del conocimiento que usted logra de cada uno de esos casos, después de haber leído los documentos, claro. El segundo documento en nada le ayuda a eso. Es el primer documento, la relación moral-derecho. En última instancia, ¿qué le estoy pidiendo yo? Las relaciones moral-derecho en ese caso. ¿Qué hizo usted? Usted identificó el problema. Ah, que ella le identificó de otra manera. Eso es ella. Usted, mire, este es el problema de ese caso. Estas son las características de ese problema. Esta es la relación de las características. Aquí las estoy comparando. Y mire, yo creo que ese caso no se resuelve. O ya creo que ese caso ya se resolvió. Y se resolvió por esto y por esto. No compliquen lo que no tiene complicación. Y no estén buscando alternativas y modelos. En derecho no hay modelos. En derecho no hay modelos de resolución. Si tuviéramos modelos de resolución, pues qué maravilla. Aunque cuando ustedes avancen en derecho, aunque ustedes sí van a ver unas situaciones, pero ya muy avanzado. Cuando ya vayan avanzado, van a aprender qué es la jurisprudencia. La jurisprudencia es cuando un caso se resuelve así y otro juez lo resolvió de la misma manera y otro juez también lo resolvió de la misma manera, están creando jurisprudencia. Y entonces ya uno puede consultar esa jurisprudencia y puede citarla. Vea, es que tales jueces, este caso lo resolvieron así y así, y están creando jurisprudencia. Eso es otra cosa. Pero no tener un modelo como tener un modelo para que los casos sean. Los tres casos que ustedes tienen son distintos. Pero fíjense que son distintos y enarboran situaciones distintas. ¿Sí? Y los enjuiciamientos son de tipo moral, siempre serán de tipo moral, en este caso, porque estamos comenzando. Y esas caracterizaciones que se describen, se relacionan y se comparan, están siempre en ese tono moral, porque la implicación de esos casos es moral. En el primer caso no pasó nada, el primer caso es hipotético. ¿Qué pasó? Nada. Ah, pero hay un señor sobre quien recae una situación propia. Él tuvo que despojarse de una plata. ¿Dónde está el problema más serio ahí? En el cambio de roles. ¿Cuál cambio de roles? Hay un cambio de roles. Ahí sí hay un problema. ¿Cuándo se le ocurrió a esta sociedad que un señor de esos sea capaz de hacer lo que esa niña cree? Y se lo creería todo el mundo. Vea, ese señor me tocó y me sacó una cosa fea. Por favor, ¿quién no le va a creer? La credibilidad ciudadana está ahí. Y el pobre señor, yo no le hice nada. Ella se me sentó. ¿A quién le creen? A la niña. ¿Y cuándo ese contexto
se malversó. Eso es lo que usted tiene que ver. Cuando ese contexto se dañó. Cuando la autonomía, el señor tiene autonomía, la niña tiene autonomía. ¿Qué pasó ahí? La unilateralidad de ese caso. Ese caso no es unilateral. ¿Ya? ¿Dónde está la heteronomía? Ah, los que están de este lado, enjuiciando el caso. Claro, ese viejo verde le sacó esa cosa a esa niña asustó, qué pecado. Lleven ese viejo verde para la cárcel. ¿Sí? El enjuiciamiento de sus compañeros. Es que esto es mucha escoria. Uy, no debe tener el título de taxista este tipo. Llévenselo. Llega la policía a poner orden. Viejo verde. ¡Pum! Eso es lo primero que hay. ¡Pum! Un puntapié. El primero. Mira. ¿Sí? Ese es un enjuiciamiento que aquí nadie te está pidiendo eso. Aquí lo que te estás pidiendo es, hay un caso y hay unas características del caso. ¿Cuál es la relación de esas características? La moral siempre será la relación de esas características. Porque todo lo que te acabo de hablar son situaciones morales. Profe. Por favor, no nombró usted la otra vez cuando la gente hacía como una opinión. Usted puso el ejemplo de Esteban. Él era como, que no recuerdo el nombre, que había como la opinión popular. El estado de opinión. El estado de opinión. Él es la representación del estado de opinión. Y el otro es El estado de derecho. Bueno, no se confundan con eso, que es más tranquilo y más fácil de lo que ustedes creen. Profe. Sí, bien puedo. No, una preguntita de forma. Como es una sola hojita con las características que usted nos dijo de Arial 12 y espacio y medio, entonces no hay necesidad de colocar ahí el caso como tal, porque es que eso se lleva un buen pedazo. No, pues como vea, yo elegí el caso 1. Listo, y ya. Sí, no compliquen eso con lo de la escuela José Eusebio Caro o de la Rosalía Suárez. ¿Han visto la escuela Rosalía Suárez en Bello? En Belén. Las maestras salen a regar las matas y ellas bien elegantes con jardineritas salen a regar las matas, pero las matas son artificiales, pero ellas las riegan todos los días. Profe, Dime. pues yo desde la perspectiva personal que tengo, ya escuchando pues esta explicación, que es como la cuarta que nos da, yo considero que es que todos estamos muy confundidos o nos estamos yendo, era como muy a lo técnico. Porque él hizo justicia por mano propia, pero entonces ya voy entendiendo que no es más del iuspositismo, sino como más la base del iusnaturalismo. O sea, ¿qué concepto tiene esa persona de justicia para hacer lo que hizo? Muy bien. Sería entonces como encaminarnos hacia ese lado. Claro que sí, muy bien. Eso es. No compliquen lo que no tiene complicación. ¿Sí? Profe, dime. Una preguntita. Que es que yo creo que estos compañeros están pidiendo mucho como ejemplos con los 3 casos que usted ya tiene como tarea, y obviamente usted no nos va a dar ejemplos de esos casos, pues por obvia razón, pero sí nos puede dar como ejemplos de, por ejemplo, del dilema que ya hicimos la tarea. A veces sí nos puede dar como ejemplos de caracterización. Vea, les voy a poner un ejemplo, se me surte en el momento con lo que les hablé ahorita. Van a poner pues atención. Y yo creo que ya con este ejemplo cerramos este asunto. O si no, que San Nicolás supere el asunto. Bueno, pónganle más atención que les conté que estaba tomándome un café con unos leguleyos por aquí en el centro donde sirven muy buen café. Llegó un magistrado a quien hemos reconocido mucho y a quien se aprecia mucho, y un buen señor reconocido en derecho. Entró con un hombre joven. Entonces estos tipos de este lado con quien yo estaba, ahora dirán que me junto por ahí con cualquiera. Entonces, estos de este lado, va diciendo uno de ellos, ahí va el doctor tal con el pelado. Ya esa implicación tiene una categorización de juicio. ¿Sí? Digamos, todo quedó ahí, nos tomamos el café, nadie pagó, nos fuimos. Resultó que el magistrado al otro día
eso no fue así, ¿sí? Lo estoy proponiendo ya cosas ficticias para explicarles. Amaneció muerto el magistrado, es ficticio, ¿listo? Amaneció muerto el magistrado, lo atacaron en su apartamento. Entonces, nos reunimos todos otra vez ya por teléfono. Vio, ese pelado mató al magistrado. Ya eso es una característica. ¿De qué? De un problema. Entonces, ¿cómo se construye el problema? El magistrado debe de tener una tendencia para estar andando. Nadie pensó que fuera su hijo. Nadie pensó que fuera su sobrino. Le lo pusieron como el mozo. Listo. ¿Se dan cuenta? El caso no lo dice, pero el desenvolvimiento del caso sí. Las características se cruzan. ¿Por qué se cruzan? Se cruzan en moral y derecho. El cruce entre moral y derecho es la relación. Y la comparación, pues semejanzas y diferencias. Está resuelto el caso. Resultó que el magistrado murió, pero murió por otro bandolero que se entró a robarle el apartamento. Pero ¿cuál sería la primera implicación? ¿A quién sería el primer sospechoso? Ese muchacho. ¿Se dan cuenta? El primer sospechoso sería él y nada tendría en el evento. ¿Quién era él? Sobrino del magistrado que estaba pidiendo una plata para pagar la universidad. ¿Se van dando cuenta cómo se complejiza eso? Porque la capacidad de juicio que nosotros tenemos es una capacidad de juicio con tendencia siempre adversa. Adversa. ¿Quién va a decir? Vamos, yo veo allá al susodicho. Este muchacho tiene que ser de una vida piadosa, de comunión casi diaria. Vea esas facciones que tiene. Y nada, lo primero es pensar, es un fufurufo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre hay una tendencia malversada del asunto. Por eso en derecho, cada situación tengo que probarla. ¿Por qué nuestra tendencia siempre al mal? Es la tendencia humana. Hobbes pareciera que no estuviera equivocado al decir que esta humanidad es una humanidad perversa, absolutamente perversa, y tan perversa que necesita del derecho para medianamente equilibrarse. Ya es que está entrando a las 4. Bueno, ¿listo? María Camila. Profe, sí, disculpe, entonces es identificar, caracterizar, descripción de las características y faltan 2. Describir, relacionar, es identificar el problema, son identificar el problema, caracterizar el problema, describir las características, relacionarlas y compararlas. Bueno, con esto cerramos. ¿Cuál sería la diferencia, o hay diferencia entre asesinato y homicidio? Sí, gravísima además. Ajá. Homicidio, le di un tiro a este. Sí. Asesinato, lo hice sufrir, le quité el pipí, lo destrocé en vida. Pero es que el asesinato siempre es un agravante del homicidio. En el caso 2 sería un asesinato, porque ellos lo hicieron. Ojo, Exacto, no, esa es mi confusión con él. no. ¿Sería asesinato o homicidio? No, la sedicia es un homicidio. Ahí hay sedicia, pero no sedicia individualizada, ahí no hay una persona individualizada, ahí hay un grupo de personas, hay una turba no determinada que cometió el homicidio. Y también podría decirse que se cometió el robo más no hurto. Sí, una cosa es un robo y una cosa es un hurto, sí. Hay robo, además el robo se puede condicionar al robo a mano armada. O ustedes saben que también hay, ojo, perdón, ¿qué estás diciendo? Si vos llegas a mi casa, me vas a atracar a mano armada y no pudiste hacerlo, entonces te vas para tu casa tranquilo. No, él sí me iba a hacer algo, pero no se pudo. ¿Le cobran el porte o el hurto? Las dos cosas. La tendencia y lo otro. La cárcel está llena de eso. Entonces sería homicidio. Sería homicidio. ¿Ah? En el segundo caso sería homicidio.
Sí, hay un homicidio, sí. Sí, hay un homicidio. Lo que pasa es que el segundo caso, el segundo caso es serio porque no hay una determinación. Ahí es una indeterminación. Pero siendo tan indeterminada, mire, no hay un culpable que yo pueda decir, es este, individualizado. Entonces, como estamos todos juntos nos excusamos. Esa es una situación, de hecho, durísima. Durísima. Bueno, queridos estudiantes, son las 2:09 de la tarde. Descanso no. Vamos a entrar en una dinámica que es importante en este curso. Hace 8 días yo les pedí que por favor, cuando tuvieran tiempo, y eso de tener tiempo es cuando ya hicieran todos sus trabajos, cuando se hubieran preparado para el examen, cuando hicieran todo esto, se vieran el nombre de la rosa. El nombre de la rosa, ¿por qué se los sugerí? Se lo sugerí porque el nombre de la rosa, para los propósitos de este curso, te ayuda mucho a que los términos de derecho natural, derecho divino, de ius naturalismo y ius positivismo, puedas tener una mayor aprehensión de ese concepto. Porque por ahora, si tenemos términos, así es, tenemos términos. Pero ¿cómo llegar del término al concepto? La película te la presentaba yo como una alternativa. No es obligatorio, porque yo no estoy aquí en historia del arte, ni estoy explicando películas. Yo lo que necesito es que usted tenga esos conceptos. Si usted logra tenerlos de otra manera, lo que pasa es que la película es muy pedagógica en ese sentido. Me parece que es una gran pedagogía, además de una gran pedagogía histórica. Entonces yo les sugiero esa película para eso. Hace 8 días les mostraba cómo el término iusnaturalismo, cómo ha pasado por la historia. Me dicen si no lo tienen claro y lo repetimos porque es importante. Cómo ese término, en su adhesión al concepto, comenzó con los griegos. Los griegos comenzaron a darle finura, alteridad y fundamentación, recuerden, que los griegos tenían un contexto histórico especial para eso, y era lo que estaba sucediendo en Grecia con las provincias de Atenas, Micenas y Troya, que dirimían sus situaciones con guerra. La guerra era la manera de dirimir el conflicto. Pirrón, Solón y Pericles, que eran los potentados y que eran quienes mantenían el nivel del poder en un pueblo que dirimía los problemas con las armas, llegaron a una conciliación especial de pensar que esta situación no iba para ningún lado, que las muertes de ninguna manera podían proveer la solución de los problemas. Y le dieron la oportunidad al demo, al pueblo, que se organizara. Y ellos se organizaron, votaron por primera vez, ahí viene el voto popular por primera vez, y están creando unas acciones que luego se reconocerán como la democracia. Un respeto tremendo a los ancianos, los seniles, los que hacen la norma, los que defienden la norma y defienden el orden, y están haciendo el derecho en Occidente. Siglo IV antes de Cristo. Pero el derecho no nació de espaldas a la democracia. El derecho nació en democracia. ¿Listo? Aquí les estoy contando jirones del asunto, ¿cierto? A quien le interese, pues ya tendría que ir a buscar en los grandes compendios históricos de este asunto. ¿Qué pasó también en el siglo IV? Estoy hablando del siglo IV antes de Cristo. Sucedió otra situación tremenda. Y es que los bárbaros, o sea, los romanos, que ya habían descubierto metales duros como el bronce y el estaño,
Sus armas eran poderosísimas. Las corazas de sus embarcaciones más. Entonces ellos estaban en ese nivel expansionista y de poder tan fuerte. Y llegaron a los puertos de Grecia. Hay pues muchas anécdotas de eso que no voy a entrar ahí. Pero cuando llegan, los griegos no los repelaron a punta de armas. Al contrario, los griegos les dieron la bienvenida. Los romanos se quedaron en Grecia 4 siglos. 4 siglos que la historia reconoce como el proceso de helenización con H. Pero esa helenización también puede ser el rapto de Helena. Recuerden que la mitología griega tiene el rapto de Helena, el rapto de la cultura. Helena representa la cultura griega. Una y otra se dieron por 4 siglos. Los romanos toman la cultura griega. Cuando salen los romanos de Grecia, sale el derecho con ellos, y es lo que nos interesa a nosotros. Y ellos llegarán a Roma, ya nunca van a pensar en democracia, pero ellos tienen el imperio. Y el concepto de imperio con derecho va a hacer crecer una gran civilización, como va a ser la civilización de los romanos. Entonces, la civilización de los romanos, esto que les estoy hablando, si se ponen a ver, ese channel, eso sí es los errores históricos más graves y más grandes del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Los romanos tienen la fuente del derecho griego. Por lo tanto, Séneca, Cicerón, Plutarco, Lucinio, lo que van a hacer es mantener ese derecho y acoplarlo en contexto en Roma. ¿Cómo que en contexto en Roma? Claro, porque justificaciones tan graves como la esclavitud ya es otra cosa. Entonces Roma tiene ese derecho, el ius. ¿El ius qué? Naturalismo y positivismo. Ahí lo tienen. Y eso ayudó a que el imperio fuera grande, fuerte, expansionista. Justificaron la esclavitud, justificaron la diferencia entre los hombres, justificaron la eugenesia. Es decir, aquí no van a ser gente bien, no van a ser con 2 brazos, con peado. Dejen morir eso, porque esa eugenesia, nuestra población tiene que ser, si no perfecta, al menos armoniosa. Entonces, así fueron creciendo. Hasta el año 325. Todos sus amigos de aquel estuvieron ahí de emperadores, ¿cierto? Nerón, Calígula, Vespasiano, Trajano, ¿no? Diocleciano, el peor. Pero a Roma le está sucediendo otra cosa. Y aquí sí quiero no voy a explicarlo mucho porque ustedes seguramente lo van a consultar. ¿Qué pasa ahí? Está creciendo una ideología muy fuerte. Una ideología que es la ideología cristiana. Al comienzo no le pararon bolas a eso, pero eso fue tomando mucha fuerza. Y esa ideología fue contraria, absolutamente contraria al derecho romano, porque el derecho romano pedía la tría al emperador. Y entonces esta gente va a ser acusada de lesa majestad. ¿Cómo que de lesa majestad? De un delito contra el Estado, de un delito contra el emperador. Arrodíllense ante el emperador, jamás. Y por eso morían. Y entonces esa autenticidad y esa fuerza que trae esa ideología va restando a Roma, porque Roma ya no puede con ella. Cada vez se hacen matar más, cada vez están tratando de tramutar valores en la población. Los jóvenes ya no quieren estar en los grandes ejércitos romanos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces Constantino, en el año 325, aprueba esto. Él dice, bueno, si nuestro enemigo se nos vuelve fuerte, unámonos a él. Él creyó en aquel entonces que declarando al cristianismo como la religión oficial del imperio, eso iba a menguar. Y eso fue al contrario. Más creció. Por eso dicen los críticos que en el siglo V, cuando llegaron los turcos,
e invadieron Europa, y vos reconoces ahí en la historia que dice, caída de Constantinopla en poder de los turcos, caída de Constantinopla, la ciudad de Constantino, la caída de Constantinopla marca un hito en la época, está gobernando Justiniano creo que es nieto de Constantino, entonces el imperio se desvanece, ese gran poderío que tuvo Roma se desvanece. Hay muchos pensadores de la época en la patrística que denotan este asunto, incluso por fuera de otros análisis de historia usted ve una coincidencia tremenda de que Roma se debilita. Esa debilidad de Roma es la debilidad del derecho. Ojo pues, ¿a dónde vamos? Es la debilidad del derecho. Porque ya se ampara un ius naturalismo y se aplasta un ius positivismo. Las tablas famosas de Justiniano van a quedar, va a quedar subsumida por este nuevo avance tan especial. ¿Qué sigue? Pues hombre, la monarquía se siente débil. Y esas monarquías débiles le piden al Papa reinante que gobierne él, que gobierne en nombre de los gobiernos de la época. Y el Papa asume el gobierno de todos los reinos europeos y asume el poder temporal, el poder divino, y comienza así la Edad Media. Ellos no se llamaron a sí mismos medievales, como nosotros nos llamamos contemporáneos, ¿cierto? Usted no se llama contemporáneo, ¿cómo se dice usted? De la nueva era. O bueno, New Ways. Los Millions. El asunto es que esa llegada de la Edad Media, sí, o al menos nos vemos así, trae unos antecedentes durísimos para el derecho. El derecho queda subsumido por un orden eclesial, pero entendamos por qué tuvo ese poder la Iglesia tan fuerte, tan supremamente fuerte. Fue una delegación que le dieron. Europa está sitiada por todo el Mediterráneo. Por eso usted ve esa fortaleza tan grande de todas esas ciudades que están en el Mediterráneo, tan edificadas en ese orden árabe, ¿sí? Y el Papa reina. Por eso recuerden todas esas cruzadas, las santas cruzadas y todo aquello, pues que este curso no te puede explicar. Pero lo fundamental ahí es que hay monarquía y hay feudalismo. Y nos vamos a centrar en este momentico un poquito en el siglo XIII, que es el siglo de esa película. El siglo XIII es un siglo de oro. ¿Cuántos siglos de oro hay? ¿Quién se atreve a decir, este siglo es de oro? Con la pandemia. Pero este no es un siglo de oro. Pero profe, el de la Ilustración. El de la Ilustración es un siglo de oro. Incluso el siglo, ese de la Ilustración se llama el siglo de oro de las letras españolas, ¿no? Es un siglo muy importante, ese siglo XVI. Pero el siglo XIII es muy de oro, porque miren lo que pasa. Y para nuestro curso es muy importante esto que pasa en el siglo XIII. No solamente lo cuentan autores o geógrafos cristianos, lo cuentan incluso paganos. La obra de Shakespeare es de ese tiempo. ¿Qué pasa? Ese sentido monárquico y feudal llega a un extremo preponderante y que está en pensadores de la época que son pensadores cristianos. Y ese pensador cristiano es Santo Tomás. El libro, no la obra, el libro menciona a Santo Tomás de Aquino. Incluso está recién muerto cuando los anales de este asunto, del manuscrito aquel, está recién muerto. ¿Qué es lo que hace Santo Tomás? Santo Tomás es un filósofo de la época. Pero los filósofos de la época lo que pretenden es iluminar la época. Iluminar la época ante la ignorancia de las personas. Recuerda que no todo el mundo se ilustraba. Y era más el grueso del que no se ilustraba que los pocos ilustrados de la época. Entonces, para mantener eso, lo mantenían de la forma platónica, ¿recuerdan?
Platón decía, no eduquen el pueblo es para que produzca. El día que eduquen el pueblo, se rebela contra ustedes. ¿Sí o no? No eduquen eso, déjenlo allá. Por eso los romanos le dieron pan y circo, para que se entretengan y tal, pero no lo eduquen. Que produzcan. Ojo pues en las relaciones de producción, como es de serioso. No tanto. Oigan pues, ¿sí me entienden las relaciones de poder tan serias? Entonces, lo que sucede en el siglo XIII es que Santo Tomás, ¿a quién le escribe Santo Tomás en una época que no hay tinta, no hay papel? ¿A quién le escribe? Entre ellos, entre los ilustres, entre los grandes, la aristocracia. Y en la Suma Teológica, en el numeral 9, Santo Tomás fundamenta un método que el derecho toma, la famosa cuestión. Oiga pues, la famosa cuestión. Eso está velado, podríamos decir, con todo aquello que se llamará la propiedad fundamental de la escolástica. La escolástica es un modo de enseñanza. Recuerden que no habían modos de enseñanza. El único modo de enseñanza que hubo fue el platónico. Y Platón está en el siglo IV antes de Cristo y fue el que formó la academia. Mira que uno dice academia y sabemos de qué hablamos, ¿sabes? Pero la academia era el nombre de unos bosques, propiedad de la familia de Platón, donde él hizo un lugar de enseñanza para mantener vivo el pensamiento de Sócrates, el pensamiento de Pitágoras, el pensamiento de Euclides, para educar en música y en esgrima. Y nace la academia, este sentido de darnos la espalda aprendiendo, mira. Y eso para nosotros es muy normal, darnos la espalda. Y el sentido romano de alumno, sin luz, ignorante sin luz, yo soy el que tengo la luz. Alumno, el magistro tiene la luz y usted es alumno. Miren todo lo que hace esa educación depravada, sin duda. Hoy les parece muy raro que uno se haga en círculos. Ahí viene el profesor. Pero mira, nos damos la espalda. Desde ese tiempo nos damos la espalda, porque ahora no te interesa él. Mira eso que tenemos en la educación tan serio y tan duro. Pues eso en el medioevo tiene una fuerza tremenda. La cuestión para el derecho es un método, la pregunta. Ustedes van a ir abonando en esto. La pregunta en derecho es fundamental. Nosotros, los latinos, con relación a los ingleses, tenemos una disposición alterna y categórica con relación a eso. ¿Por qué? Porque los latinos nos han educado de otra manera. Miren los que aprendieron inglés ya estando adultos de ustedes. Miren la dificultad que tenemos nosotros para la WH question. ¿Por qué? Porque el what para nosotros, pues, hombre, no es el qué. El cual, porque nosotros resolvemos preguntas de sí o no. Pero en inglés vos no sales con preguntas de sí o no. En inglés vos tenés que dar respuesta y justificar tu sí o tu no. Fíjense lo que hace un juez de la República. Ejemplo, el juez de la República tiene que hacer un interrogatorio de parte. Y, ejemplo, vos alquilaste un apartamento sin contrato. Y como no existe contrato, pues hay que hacer un interrogatorio de parte para citar a esa persona. Y el juez te dice, bueno, elabore pues usted las preguntas. Y hay preguntas de sí o no que esa persona se puede lamer, así como decimos vulgarmente, ese interrogatorio de parte. Porque si en un interrogatorio de parte voy a responder sí, no, no sé, no me acuerdo, es terrible. Por eso el método en derecho es la pregunta,
Pero aquella pregunta categórica, diga si sí o no y explique por qué, teniendo en cuenta aquella situación y otra. Esa es la aplicación de la cuestión. Y la cuestión es netamente escolástica, es netamente medieval y es netamente del tiempo de Santo Tomás. Pues en medio de todo eso surge un problema histórico sin precedentes en el siglo XIII, que es la peste. La peste, la llamada peste bubónica, que diezmó las poblaciones, que murieron muchos, que la entendieron como un castigo divino, que sirvió de atemorizar las personas. La iglesia pues se sintió diezmada también con este asunto. Pero paradójicamente los monasterios no tuvieron el problema de la peste. Pero no porque los monasterios Dios los protegió de manera especial, sino porque no tenían las mismas fuentes de agua de la que bebían todos, las ratas y la gente. Recuerda que es un tiempo de ratas por la ideología. ¿Y qué pasó con los gatos? Pues los mataron porque eran amigos de Satanás. Entonces, mira la ideología reinante y lo que hace un problema con unas categorizaciones increíbles como es este. Pues ese es el siglo XIII. Ese es el siglo XIII. Un siglo de fantasioso, un siglo de más presencia del demonio que la presencia de Dios. Pues esa película que yo te propongo es una emulación de ese tiempo. Pero en medio de todo eso, los cultos mantenían unas dialécticas, ya tú sabes qué es la dialéctica, ya te la expliqué. Mantenían unas dialécticas con el derecho natural y el derecho divino. Dialécticas. Esas dialécticas entre el derecho natural y el derecho divino, entre el positivismo y el naturalismo, se le ocurre a Santo Tomás, ojo pues, se le ocurre decir en la Suma Teológica que el derecho natural, aquel que viene desde los tiempos romanos, no es otro más que el derecho divino. Oiga, o sea, toda esa tradición del derecho natural aquí va a desembocar en derecho divino. ¿Quiénes son los reyes? Mira que son hombres como nosotros, dirá, pero son hombres que Dios ha querido que gobierne. Esa es una sangre especial, oiga pues. O sea, que van a hacer unas justificaciones desde el derecho divino a unas interrogaciones que tenían del derecho natural. Por lo tanto, ya ese derecho divino natural se convierte en una dogmática, atención, una dogmática. Y esa dogmática va a imprimir carácter y va a imprimir asidero y va a tener fundamento y va a tener distinción y se va a mantener, óigame esto tan duro, siempre, siempre, siempre. O sea que ya eso dio un orden y dio un orden social y dio un orden categórico y dio una nueva fundamentación de las cosas. ¿Ya? Por eso la película emula el derecho natural y divino. Ejemplo, entonces, ¿quién tiene autoridad? Ese que tiene autoridad es porque Dios lo quiso. Y así comete injusticias, sí, para mantener el orden. Y no son injusticias, son modos de aprehensión y de hacer. Ojo pues esa situación. Las tablas justinianas quedaron tiradas y comienza un nuevo orden en derecho. Ya le vamos a dar la palabra. Yo ya voy a terminar. Bueno. Listo. Cuando América se descubre, voy para una situación ya de nosotros y termino. Y son las 2:32. Cuando América se descubrió, ustedes saben que nos cuentan que ellos no se dieron cuenta dónde habían llegado, ¿cierto? Y que Colón llegó una primera vez y la reina estaba todavía viva, llevando oro, llevando indígenas, creo, hasta llevó que fumaron, por ahí una anécdota muy bella, que esos indígenas fumaron en la plaza del Marqués de Bombay, fumaron por primera vez. Eso fue lo que llevaron de aquí, llevaron oro y llevaron tabaco, llevaron chocolate. Y cuenta pues la historia que fumaron en la casa del Marqués de Bombay y que ese indígena envolvió esa hoja
y que todo el mundo comenzó a percibir ese olor maravilloso. 50 años y Europa estaba enviciada al tabaco. Ya la bula del Papa Clemente, no sé qué, es el que va a decir, bueno, mis clérigos, sálganse de ese asunto. Esa bula pide dos cosas, que los curas no fumen y que tampoco tengan bigote, porque los bigotes, bueno, aquí no hay nadie que muestre esas cosas, porque los bigotes muestran algo más, ¿cierto? Muestran que aquí no hay cualquier tonto, sino que aquí hay un hombre viril. Eso es lo que ha significado el bigote en los hombres. Ya hoy, como ahí es, ¿cómo se llama eso? No, que eso no se sabe si es hombre o qué, entonces eso, los pelos desaparecen, ¿cierto? La mayoría de los pelos desaparecen. Bueno, volvamos al asunto. El asunto es que el siglo XIII trae esa cantidad de cosas. Nosotros, cuando América se descubre, estamos en el siglo XVI. Perdón, América se descubre en el siglo XV, terminado el XVI. Pero hay un año especial que creo que es el 1506. Se está haciendo la colonización de estas tierras. La reina ya ha muerto. Han formado un problema político terrible. Yo no sé cómo es que la piensa canonizar a estas alturas. Por ahí hay quien en España diga eso. ¿Cuál problema terrible hace? Casa a sus dos hijas, a Catalina de Aragón con el rey Enrique VIII en Inglaterra y a Juana con un príncipe de la corte de Edimburgo en Alemania. El caso es que ahí hay dos problemas, pero para nuestro curso lo más fundamental es el hijo de Juana y Felipe, que va a ser Carlos V, y Carlos V es a quien le toca todos estos procesos del derecho en las Indias. Las Indias son estas. Entonces Carlos V va a escribir sobre el derecho en las Indias, y entonces Carlos V va a escribir sobre los impuestos en las Indias. Carlos V está sosteniendo una guerra con Inglaterra. La guerra con Inglaterra era que la tía de Carlos V, o sea, Catalina de Aragón, le había votado Enrique VIII de Inglaterra porque se había casado con Ana Bolena, formando un problema sin precedentes que aquí este curso no te va a explicar. El caso es que este asunto está situado ahí. Hay un derecho para las Indias y un derecho contrariado por el padre Bartolomé de las Casas, que estuvo en Cartagena, y contrariado por otros tantos que están escribiendo de otra forma las injusticias que se están haciendo aquí. Pero ellos no veían ninguna injusticia. Eso es indio, eso es una cosa. Ese es negro, también. ¿Sí? Y en cambio los otros escribían desde otro lado del derecho. Tengan eso presente, que son dos miradas distintas. Pero a ustedes les tiene que inquietar que aquí no hubo esas escuelas primeras. Por eso aquí no hubo fundaciones de esas escuelas que te hablé ahorita. La escuela albacial, donde llegaron los reyes a estudiar en los monasterios huyendo de la lepra, ¿se acuerdan? Y cuando se acabó la lepra, en el siglo XIII, era el obispo que enseñaba en la catedral, y que es una catedral donde se hace la primera universidad, la catedral de Notre Dame. Por eso le dolió tanto al mundo cuando se quemó, o al menos al mundo oculto. ¿Qué se enseñaba entonces en esa primera universidad? El trivium y el quadrivium. El trivium, teología, filosofía y derecho. El quadrivium, con artes liberales. Pues eso mismo se van a hacer en estas colonias. Por eso usted va a ver que Colombia tiene universidades tan supremamente antiguas. ¿Y qué era lo que se enseñaba en esas universidades? Eso que te acabo de decir. También servían de seminarios para los nuevos curas criollos, hijos de españoles nacidos en América. Pero entre esos primeros está el derecho. ¿Por qué era necesario estudiar derecho? Pues por eso, para ponerle orden a esto. Por eso es que la acción de Antonio Nariño en los procesos de independencia van a ser tan fundantes, porque él hablará de lo que nadie había hablado. Y es lo que vino de la Revolución Francesa, que son los derechos del hombre. Pero lo que para este curso es muy importante es que usted vea que aquí lo que imperó fue ius naturalismo. Absolutamente. Pero matizado, voy a decir matizado
pudiéramos tener otro sinónimo para eso. Con derecho divino, con derecho temerario. Por eso esas facultades de derecho están impregnadas de eso y de un auspicio y dirección de la iglesia. Ejemplo, la Universidad de Antioquia. Aquí, en aquella plazuela, nació la Universidad de Antioquia. Y nació en esa iglesia que está ahí, comenzando el siglo XIX. Y nació en nombre de Dios. El paraninfo de la universidad es una construcción de época. Y ahí comenzó esa universidad. Y dice el primer epitafio, el nombre de Dios, principio y fin de todas las cosas. Hacemos el Colegio Mayor de Antioquia, así se llama, para el estudio y la fundamentación del derecho y la filosofía. Esas fueron las primeras que nacieron ahí. Después le pasarán muchas cosas que ahorita no las vamos a hablar, pero los cambios de la universidad. ¿Cuántos años tiene? 200 y tantos tiene la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Pero hay facultades de Derecho en Colombia que tienen 400 años. Y nacieron con esa situación para justificar el derecho natural como derecho divino. Por eso los pobres sigan siendo pobres. No va a ocurrir ser ricos. Nadie va a ser rico. Y los ricos mantengan lo que tienen. No eduquen la base. Esos pensamientos estuvieron. Por eso con la Constitución de 1886, Rafael Núñez, de ascendencia liberal, se sentía muy desubicado. Absolutamente desubicado. Un pueblo analfabeta, un pueblo donde la gente no reconoce las situaciones y él quiere gobernar. Por eso es que llama a la iglesia y le dice a Rafael Núñez, gobernemos juntos. Oiga pues, gobernemos juntos. Ellos le piden al Papa reinante que los ilustre. Es León XIII. Y León XIII les dice, sí, hagan el pacto, Estado colombiano con la iglesia, pero pídanle que las proteja. ¿Cómo que proteja a la iglesia? Claro, la tiene que proteger porque Tomás Cipriano de Mosquera los había expulsado. Los curas fueron perseguidos en este país en su gobierno. Entonces, era la protección. Jóvenes, de 1886 a 1930, aquí no hubo sino iusnaturalismo por todo lado. ¿Qué se defendió en derecho en Colombia entre 1886 y 1930 y 1932? Derecho divino, la autoridad, y la autoridad estaba fundamentada en la defensa de la república, en la defensa de la patria, en la defensa de la filantropía y en la defensa del altruismo. Y tiene nombre. Antes se llamaba, y los ingleses lo llaman así, Partido Comunitarista, pero la tendencia para nosotros fue conservadora. Y con el azul, símbolo, y esta es la tendencia. Otra idea no hubo, ni se dejaba espacio para ella. En 1930 llegaron los primeros jóvenes de familias colombianas que mandaron sus hijos a estudiar a Europa. Están llegando de estudiar en universidades europeas unos personajes, entre ellos se destaca Alfonso López Pumarejo. Llega con ideas liberales, ideas nuevas, con un verbo distinto, con una aprehensión del conocimiento distinta. Y ellos y la gente de nuestro pueblo comienza a escucharlos. Se sometieron a elecciones, creo que es 1930, 32, no lo tengo muy claro, y gana un liberal, Alfonso López Pumarejo. Ese gobierno fue un gobierno de un impacto social grande. Si ustedes leen, encontrarán qué hizo el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Modernizó el Estado colombiano, quedó con incontinencia. El Estado colombiano, o sea, lo modernizó. ¿Cómo es modernizar el Estado colombiano? Esas estructuras que algunos conocimos de las tres cortes, la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial,
el Poder Ejecutivo, eso lo hizo él. Organizó el Banco de la República, aunque el Banco de la República había nacido en la hegemonía conservadora. Ajá. Él le pone fundamento al Banco de la República y el remanente en oro del dinero. O sea, hay un remanente en oro del dinero de la contribución. La hegemonía conservadora había dejado secuelas como la lepra, la guerra de los 1000 días, la separación con Panamá. Eso sucedió en esa época. Pero este hombre propone una igualdad entre los colombianos. Los colombianos siempre hemos sido desiguales, pero propone una igualdad a partir de los documentos civiles, de los reconocimientos civiles, del notariado y registro, de la propiedad intelectual. Bueno, Colombia comienza a crecer de otra manera. Él tuvo 2 gobiernos, no terminó el segundo, por problemas entre ellos mismos. Ese concepto liberal será el concepto del Olimpo liberal. Si al otro le damos el concepto de la hegemonía conservadora, aquí es el Olimpo liberal. Hombres de talla como Lleras Camargo, que estaba muy joven, como Enrique Olaya Herrera, que estaban jóvenes y fuertes y con ideas preponderantes, importantes. Pero viene un cambio. En 1946 se da un cambio serio. Pero hasta aquí lo vamos a dejar hasta el Olimpo liberal hoy, ver las ideas liberales. Hoy puedo decir una cosita más. Medellín tuvo una facultad de Derecho siempre, hasta 1936. En 1936 se está sucediendo unos cambios operados por el nivel de las comunicaciones, porque están llegando ideas nuevas, y los muchachos de la Universidad de Antioquia, pues, son los líderes de esas ideas. ¿Cuáles ideas? Las ideas del comunismo, que aquí nunca se habían hablado, las ideas del socialismo, las ideas de lo que están haciendo en otras partes. A ellos comienza a llegarles literatura gratuita para que conozcan. Apenas está comenzando la revolución cultural china y comienza ya a aparecer Mao Zedong con sus tesis y sus cosas, y ellos están embebidos en ese asunto. Estaba de arzobispo de Medellín, Monseñor Tiberio de J. Salazar y Herrera, reúne a la gente que tiene dinero y tiene poder, los reúne en el Club Campestre. Estamos en el 15 de septiembre de 1936, y el 15 de septiembre de 1936 llegaron a la conclusión que había que hacer otra universidad, que la Universidad de Antioquia no podía ser la universidad de los medellinenses, que habían otros con otras ideas para que se formara. ¿Cómo vamos a mandar los hijos nuestros allá? Y nace la Universidad Pontificia, no era Pontificia Inicial, eso fue un título que le dieron después, Universidad Católica Bolivariana. Pero de las primeras facultades, claro, teología tenía que estar primero, volvemos al trivio, ¿no? Pero derecho estuvo en las primeras, claro, pero era otro derecho. Aquellos ya estaban por las postrimerías del derecho aquel positivo que había traído con su gobierno Alfonso López Pumarejo, pero aquí seguíamos con ese iusnaturalismo llevado al derecho divino. Entonces había una confrontación. Estos son de la Universidad Católica Bolivariana y estos son de la de Antioquia. Y comienza una fluctuación del derecho distinta. Eso es lo que este curso te quiere mostrar en Introducción al Derecho. 2 conceptos controversiales en una misma juridicidad. Ya hay juridicidad en Colombia. ¿Y quién la otorgó? La modernización del Estado colombiano, con el estimativo de las Cortes y de las Cortes de las cuales había iniciado en la modernización del Estado colombiano Alfonso López Pumarejo. La segunda alternativa que tienen, la tercera alternativa que tiene Medellín demoró mucho, pero ya hay otro concepto de Estado. Recuerden que el derecho no sale así de buenas a primeras, sale con unos cambios de Estado, sale con unos cambios de gobierno. Apenas lo voy a insinuar. En 1958 Colombia está viviendo otra cosa política, claro, la confrontación de liberales y conservadores, y está
está mirando el Frente Nacional como una alternativa de solución. Ahí nace otra universidad, pero de tipo liberal, ya no tienen miedo de hablar así. Y es la Universidad de Medellín en 1958. Lo vamos a dejar así por ahora, porque son visos. Pero ¿qué es lo más importante? Que un estudiante de ustedes que está estudiando Introducción al Derecho en sus estudios, que vaya viendo cómo se va tejiendo esto, que vaya viendo cómo la democracia es tan importante para el mantenimiento de la ley, que vaya viendo cómo se van tejiendo los conceptos y que los conceptos son históricos y que vienen de situaciones históricas importantes y que son tan importantes que todavía hoy tenemos genuinamente unas relaciones instrumentales y de capacidad argumentativa para definirnos en derecho. ¿De quién va a entrar a esta hora? Bien pueda. ¿Cuál es su nombre? Javier García. Bien pueda. Yo creo que en su última intervención respondió la pregunta que va a hacer el familiar. Es que usted comentó que el año 1886, digamos, aquí existen los naturalistas, ¿cierto? Por alguna razón histórica debe ser. Es que en ese lapso, hasta el año 1930, existieron varias constituciones aquí en Colombia, incluyendo la de Río Negro. ¿Sí? Entonces la pregunta era, ¿cuál es el origen de esas constituciones que era el derecho positivo? ¿Qué es lo que existía el derecho natural aquí en Colombia? La traída de las ideas de esas personas colombianas que fueron criadas a Europa y luego vieron que esas ideas liberales, como el origen de ese derecho positivo. Esa pregunta suya es muy importante y la vamos a responder feo. Aquí hay un señor que vino hoy nomás y está preguntándonos qué es eso de esas constituciones que hubo antes del 86, entre ellas la de Río Negro, entre ellas la del Cauca, que yo recuerdo pues en este momento, y fueron constituciones anteriores. Cuando celebramos los 25 años de la Constitución, lo celebramos allí en la Convención de Río Negro. Y en Río Negro hay una casa de la Convención, porque ahí se dieron los primeros pasos. Lo cierto es que esas constituciones se dieron porque este país lo hicieron regional, desde el comienzo. De la región del Cauca, nada que ver con los paisas. Los paisas, nada que ver con los santanderianos. Los santanderianos nada que ver con los rolos nada que ver con los asircimos. Por eso tenemos un país tan regionalista. Por eso a un pelado de estos de nosotros que no conoce ni siquiera la O, pero va a fútbol, se muere con los amigos de Esteban, allá se mueren con el himno antioqueño. Suena el colombiano, pero suena el antioqueño, sí. Ese regionalismo nuestro es un regionalismo político y es un regionalismo también en derecho, porque usted va a ver que si fuéramos a hacer en este momento un mapa, oigan niños, un mapa del trabajo en derecho de este país, nos quedábamos atónitos de los resultados. ¿Quiénes tienen el gobierno de este país en este momento? ¿Los que se formaron en la universidad pública en derecho? No. Los que se formaron en la universidad privada. Yo conozco en Bogotá, y lo digo con sumo respeto, porque no vamos a mencionar nombres. Por aquí pasó fulanito, por aquí entró prensejito, por aquí, que son gente que está gobernando. ¿Sí? Pero ustedes van a ver que es la universidad privada y no la pública la que proporciona ese asunto. Eso a usted le tiene que llamar la atención, porque usted en muy breve estará en esa situación, ¿sí? Entonces, respondiendo a lo suyo, es el regionalismo el que nos hizo, y por eso esas constituciones anteriores pues no dieron mucho resultado. El fundamento de la del 86 es porque hubo un consenso con las regiones, y por eso Rafael Núñez logró hacer un consenso con la del 86. Y el mayor consenso, paradójicamente, fue el que hizo con la Iglesia, porque la Iglesia ha mantenido una hegemonía en el pensamiento de los colombianos muy grande. Y es eso, ahí es donde estuvo la relación. O sea,
la relación y por eso la Constitución se mantuvo. Y mire todos los años que se mantuvo. Hubo que esperar hasta el año 91, ya en medio de unos grandes problemas que teníamos, para que hubiese una Constitución, una nueva Constitución. Sin embargo, ustedes escuchan voces de que quieren reformar la Constitución y que quieren hacer cosas y que haya una nueva Constitución. Miren lo tremendo que es hacer cambios en la Constitución. Para hacer un cambio en la Constitución hay que hacer un plebiscito. Y ya tenemos nosotros, diríamos, experiencias de malos plebiscitos, porque la gente no sale a votar. Recuerden aquel plebiscito que hubo en el año 2003, que quería reformar dos estamentarios de la Corte. El Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado. No reformar, sino acabarlos. Y mire, ¿cuántos votaron? La gente no votó. Octubre del año 2003. Mire la historia como el te duran. En octubre del 2003, una señora senadora antioqueña apenas medio proponía la igualdad de las relaciones entre personas homosexuales. Y en el año 2003, en octubre del 2003, nos aterraba el asunto. Pero ¿cómo va a ser posible? Y que vayan a casarse, y que vayan. 20 de junio del año 2013, sancionado. Y usted va a encontrar hoy que hay incluso jueces de la República que ese asunto se lo pasan por encima. Entonces, fíjense que este es el escenario del derecho en Colombia contado a pincelazos. Esto no es historia del derecho, ni me parece conveniente tener un curso de historia del derecho. Algunas universidades lo tienen, historia del derecho. Pero este curso tiene un propósito mayor, que es que sus estudiantes puedan pensar la respuesta a las preguntas por el derecho. Y yo creo que en esta clase de hoy ya van a ser las 3. Apenas el hidratante se acabó y todo lo demás también. La situación era que usted pudiera responder a la pregunta por el derecho. Sin duda que hoy cada uno y cada una de ustedes puede agregarle algo más a esa respuesta a la pregunta por el derecho. Entonces, ¿sí le respondí? Bueno, ¿y quién es usted que no se ha presentado ni nada? Javier García. Y apenas viene hoy. Presidencial. Sí. Ah, pero yo te he visto por ahí. Sí. Es que te ves más elegante aquí que allá. Sí. Bueno, Javier, bienvenido aquí con nosotros. Sí, yo sí te he visto ahí. Bueno, voy a darle la palabra a unos que hay aquí que me la pidieron. Ay, qué pena, ya no hay nadie. Ahorita me habían pedido la palabra. No se las di, no porque no quisiera, sino porque para yo terminar y ya ustedes se aburrieron. Bueno, los que están en plataforma, ¿tienen alguna pregunta? Jóvenes. ¿Los que están en plataforma tienen alguna pregunta? No, señor. No, profe. No, profe, muchas gracias. No, profe, ninguno. Manuel Enrique. No, profe, únicamente para aclarar que la ciudad que se llamaba antes Constantinopla es la que ahora está haciendo tanto turismo, que es Estambul, ahí en Turquía, ¿cierto? Sí. Pero la gente tiene miedo de viajar por toda esa cuestión con los talibanes y todo eso, porque los talibanes ya también quieren. Fíjense que todos esos países del norte del África se lo han cogido ellos. Argel, y no sé, Libia. Creo que eran esos 3. Ah, no, profe, pero a nosotros los colombianos no nos molesta esto, porque aquí también hay un talibán, Duque. No, con tal de que nosotros podamos ir a Sopetrán. Eso. Bueno, jóvenes, entonces vamos a llegar a una... Bienvenido por acá, Sopetrán. Ah, no me digas que vos estás allá, Jorge Esteban. Sí, profe, de Sopetrán, Antioquia. Ah, sabroso. Esa es la tierra de las frutas. De Carlos Gaviria. Profe. De Carlos Gaviria. Tengo de ese pueblo muy buenos recuerdos. Bueno,
espero que cuando venga Jorge nos traiga al menos un zapotico. Un maracuyá. Estamos en cosecha de zapote. Sí, pero los he visto muy chiquitos, porque he visto unos zapoticos chiquitos. Los zapotes son grandes, buenos. Bueno, jóvenes, miren, vamos a llegar a lo siguiente. Primero, oigan bien. Aló. Niñas, les voy a poner un timbre donde ya saben a este muchacho para que, qué cosa tan horrible. Oigan, ves, primero, el examen dentro de 8 días, ustedes pueden preguntarme, mire, ustedes en cualquier momento me preguntan, pero por el privado. ¿Sabe por qué? Más que porque por el privado evitamos las confusiones. Usted me puede preguntar, profe, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Sí? Y con mucho gusto. De pronto no te voy a responder de inmediato porque estoy respondiendo a otros, pero en medio del examen usted puede preguntar. ¿Cuál es el privado, profe? El privado es que usted en el WhatsApp me lo ponga a mi nombre, no a nombre de todos. ¿De acuerdo? Pero el WhatsApp es de todos. El WhatsApp es de todos, pero si usted me coge mi nombre, a mí solamente me llega el mensaje que usted me está poniendo. Ah, bueno. ¿Y cuántas preguntas es que tiene el examen, profe, que no me contó? Todavía no lo he construido, tengo que estar en sano juicio y haber comido muy bien para poderlo hacer, y eso no lo hemos tenido últimamente. Encomiéndese a San Juan Pascual Bailón. No, ese no es un santo que no está en mis apetencias. Que está bueno en mi WhatsApp, ahí de María la doctora Gloria. Listo, perdón. Entonces, pueden hacer preguntas con toda tranquilidad. Es muy probable que nos reunamos después del examen a clarificar cositas, ¿cierto? Les pido que donde estén lo hagan en un buen equipo, por favor. Háganlo en un buen equipo. En lo posible no lo hagan del teléfono. En lo posible no del teléfono. Pero ustedes lo tienen que hacer. Yo no conozco a nadie aquí. Yo llevo aquí 12 años, mijito, y yo no conozco a nadie. No, ese día ni ahora. Bueno, atención, pero sí pueden ir a las salas. Las mejores salas son las del club, sin duda, por la conexión. Bueno, les espero que cumplan con las actividades de lava y espero que les vaya muy bien. Bueno, jóvenes, de los que están aquí, ¿tienen alguna pregunta? Manuel, apaga el micrófono. Perdón. De los que están aquí, ¿tienen alguna pregunta? Todo muy bien, profe. Muchas gracias. Que tenga feliz tarde. Bueno, a todos, feliz tarde. Que les vaya muy bien. Ya esto se alborotó aquí todo.